Espero que todos podáis ver la pantalla ahora mismo. Yes. Like last time we spoke about discipleship in an intercultural church. Que la vez pasada hablamos del discipulado y la iglesia intercultural. And officially this time we will speak about leadership in an intercultural church. Y íbamos a hablar del liderazgo en una iglesia intercultural. But since I wanted to finish this session before the summertime, I thought it's better to skip that one and go immediately to multiplication. Pero como queríamos terminar estas presentaciones antes del verano, me salté eso y vamos a pasar directamente a la multiplicación en una iglesia multicultural. Yeah, and to me this is the golden key of church planting. Y para mí esto es la llave dorada de la plantación de iglesia. And I really wish that someone has shared that with me 20 years ago. Y me hubiera gustado que alguien compartiese eso conmigo hace muchos años. Because, you know, if everything that you do in the church can be reproduced and be multiplied, Porque si todo lo que hacemos en una iglesia puede ser reproducido y multiplicado, it changes the way you do church, cambia la forma que haces de iglesia and it gives you a whole new perspective. y te da una perspectiva totalmente distinta. So I grew up in a church where the pastor and the elders were supposed to do the work. Yo crecí en una iglesia donde se suponía que los ancianos y el pastor tenía que hacer el trabajo, With no multiplication at all. pero no había multiplicación de ninguna forma. So imagine that one day you would have a headline in the newspaper. O sea, que podáis imaginar alguna vez un título en el periódico And it would say 99% of all women can't get children anymore. que diría que el 99% de todas las mujeres ya no van a poder tener niños. That would be so disastrous, isn't it? Eso sería un desastre. But the truth in the church is that probably maybe 99% of the Christians never make another disciple. Pero la verdad es que en la iglesia el 99% de los creyentes jamás hacen un discípulo. And that so many churches never ever plant another church. Y que hay tantas iglesias que nunca plantan otra iglesia. And what if that will change again? ¿Y qué sería si cambiase eso otra vez? So if we would like to see a movement of the gospel in Spain, Así, si queremos ver un movimiento del evangelio en España, we have to think through the implications of multiplication. tenemos que pensar en las implicaciones de la multiplicación. I like these pictures of the acorn. Me encanta esta foto de los, ¿cómo se llama? Eso no me acuerdo. Because this has not only the potential to become a tree, Que no tiene solo el potencial de llegar a ser un árbol, but this has the potential to become a forest. que puede llegar a ser hasta un bosque. And every disciple of Jesus has the God-given potential through the Holy Spirit to make another disciple. Y todo creyente tiene el potencial dentro de hacer otro discípulo. Imagine if everyone in your church will believe that. Imagina que si todos en tu iglesia, vuestras iglesias, pudiese hacer esto. We would have a completely different church, isn't it? Tendríamos una iglesia completamente distinta. You might have heard the famous example of the chessboard. Ya seguramente habéis escuchado ese ejemplo de la tabla de ajedrez. They say that when it was invented, Dijeron que cuando se inventó, the Chinese emperor invited the person who invented the chess game to his palace. que el emperador chino invitó al inventor a su palacio. And he said, "You have done such an amazing job. How can I reward you?" Él ha dicho, y el emperador, has hecho un trabajo tan grande, tan estupendo, de cómo te puedo remunerar. And it said that the person who made it then said, "You know, I have a proposal to you." Y se dice en la leyenda que él dijo al emperador que yo tengo una propuesta para ti. You reward me with rice. Que me vas a dar arroz. And
we multiply it every time when we go to a new part, a new square of the game. Y cada vez que vamos a otro cuadrado en la tabla, vamos a multiplicar la cantidad de arroz que me das. We start with 1, then 2, then 4, then Va a 6. empezar con un grano y luego pasaremos a 2 y luego a 4, etc. You know, if you do this, Y sabe que si haces eso, do you have any idea where you go before you are 64 squares on? ¿y sabe cuántos granos tendrías al llegar a los 64 cuadrados en la tabla? You know, that is 18 trillion kernels. Tendría 18 trillones de granos. So that means you have 200 years to feed the world with rice. Y hay 200 años para dar de comer al mundo. And why is that? ¿Y cómo es esto? Because there's such a power in multiplication. So it starts very small. Porque hay un poder en la multiplicación cuando empiezas muy, muy pequeño. But it's ultimately it gives such a different picture. Pero al final es un escenario muy distinto. Now we all know that in a church it's not that simple, and you cannot just produce it as a human. Que todos sabemos que en una iglesia no es tan simple, no solo podemos reproducirlo así. But let me just give you a picture that if 7 churches, a cluster of 7 churches, we have together 300 people. Pero os doy este escenario que si un grupo de iglesias, de 7 iglesias, se reúnen con 300 personas. If they only grow an extra of 10% every year. Y si solo crecen un 10% cada año. So they start with 50, and then it's the year after it's 55, and then the year after it's 61. It's not too much, isn't it? Que si empieza con 50 y al año siguiente solo hay 55 y así sucesivamente, solo aumentando un 10% cada año. No es mucho, ¿no? I think that's a reasonable growth even in Spain with a vital church, isn't it? Yo pienso que esto hasta es posible en la iglesia en España, ¿no lo crees? So what will happen then after 25 years? ¿Qué es lo que sucede después de 25 años? You would have 77 churches. Tendría 77 iglesias. And 4,400 people. Y 4,400 personas. Or, you know, if you would have a growth of 25% per year. O si tenéis un crecimiento del 25% por año. You would have almost 80,000 people. Tendría casi 80,000 personas. So this effect, this fruit, it really makes my heart beat faster. Así que este efecto de multiplicación me hace incrementar el latido de mi corazón. Because it shows me we don't have to aim after the very big and the very, you know, unbelievable amounts of numbers. Porque esto me ayuda a entender que no tenemos que ir por esos números enormes de crecimiento. Now, of course, it's really important, like, what does the Bible say about it? Ahora, por supuesto, es muy importante saber lo que dice la Biblia de esto. And probably you have seen and noticed and heard this often before, that this verse in Ephesians 4 tells us that we, as people who work in the church, we have to equip the saints for the work of ministry. Y nosotros entendemos que en Efesios 4, los que estamos equipando a la iglesia, tenemos que equiparlos al ministerio. So we are not at the top, and we are not a hierarchy as a church, and we are not doing all the work for our members. Así que no somos una jerarquía que nosotros los pastores que estamos encima de todo hacemos el trabajo para todos. But every member is a minister. Pero todos los miembros son ministros. And we equip, we facilitate, we train, we coach, we empower people to run with the torch of Christ. Y nosotros equipamos, empoderamos, hacemos el coaching para que puedan llegar a ganar almas para Cristo.
Now, I'm not going to show you many biblical data, but I just want to show you this one. No voy a enseñar muchos textos bíblicos, pero sí voy a enseñar este. Did you ever realize that in Acts chapter 6, the early church grew because the number of disciples multiplied? Que podéis ver en Hechos capítulo 6 que la iglesia creció porque el número de discípulos se multiplicó. And then in chapter 9:31, the churches multiplied. Y en Hechos 9:31 que eran las iglesias que iban multiplicando. And eventually in 12:24, we see that the word of God multiplied. Y en el capítulo 12:24, versículo 24, dice que la palabra de Dios se multiplicó. Now, could you allow yourself for a moment to dream with me if we get this multiplication back into our churches? Y podemos soñar de este tipo de multiplicación en nuestras iglesias de nuevo. Now, that might sound like, okay, but how does this work out practically? Eso puedes decir, vale, eso está bien en teoría, pero ¿cómo se hace esto de forma práctica? Now, I just want to give an example how we could do that. Y solo quiero dar un ejemplo de cómo esto se puede hacer. So all over the world nowadays, you have these famous disciple-making movements. En todo el mundo ahora tenemos muchos de estos movimientos de hacer, multiplicar discípulos. And millions of people there use the Discovery Bible Study as a simple tool for that. Sí. Y una de estas herramientas es el estudio bíblico de descubrimiento. And actually, this Bible tool says that you come together with a small group. Y este sistema dice que te reúnes en un grupo pequeño. And you really try to involve some seekers in this group. Y intentes buscar a personas o involucrar personas en este grupo que están sedientos o buscando algo para sus almas. If you do this only with Christians, it doesn't work that well. Si haces esto solo con creyentes, pues no va a funcionar muy bien. So I don't know about Spain, but for example, in the Netherlands, it helps to start with an Alpha course or another missional course first. Que no sé cómo es en España, pero aquí en Holanda nosotros solemos empezar con un curso de alfa o algo similar. So then when Alpha is over, you start with this Discovery Bible Study with those seekers. Y cuando alfa ha terminado, ya sigues con este sistema de estudio bíblico de descubrimiento, con aquellos que están con los buscadores. And basically, you read the Bible, and together you are going to discover that, you know, if there's truly a God, what does God say to you through the scripture? Básicamente, uno lee las escrituras juntos con ellos y si hay un Dios, ¿qué es lo que él está diciendo? And one thing, as a group leader, you are not going to teach the people how they should read the Bible, and you are not going to speak all the time to impose them with your knowledge. Y como líder del grupo, no eres el que estás ahí enseñándoles cómo ellos tienen que entender la Biblia y los textos. But you just ask questions all the time. Pero eres una persona que estás ahí para hacer preguntas continuamente. To help people discover the riches of Scripture themselves. Para que las personas se entiendan que ellos mismos pueden entender las riquezas de las Escrituras. And then the second question is, at the end of this meeting, you ask them, how are you going to apply this in the coming week? How is this going to change your life? How does this impact your life? Y al final del estudio haces la pregunta, ¿cómo responderemos al reto o qué es lo que este pasaje nos dice que hay que hacer? And you could just give it a try to just start with one person one time. So you meet someone who is slightly interested in the good news. Y esto se puede empezar con solo una persona, para un experimento de una persona una vez. You say to that person, can you give me 1 hour of your time? Y puedes decir a esa persona, ¿me das una hora de tu tiempo? And I want to read with you my most famous scripture passage. Y yo quiero leer contigo mi pasaje de la Biblia favorito.
or for example, you could take John 3 or Luke 15. Y por ejemplo, puedes coger Juan 3 o Lucas 15 And then you are just going to do this. y solo vas a hacer eso. Now, I don't know about you, but I believe that if we want to see multiplication, I have an unlimited faith in the power of the Word of God. Que si, yo pienso que si queremos ver multiplicación, tenemos que entender el valor en el poder de la palabra de Dios leída. You know, it's good to use all kinds of study books, but no book is as powerful as Scripture itself. Qué bonito también a veces usar todo tipo de libros de estudio, pero no hay otro texto más poderoso que la misma escritura. Now you see, you could do that 3 times with Romans or the 5 signs of John, or in 7 times you go through the Sermon on the Mount. You can choose. Por ejemplo, esto se puede hacer 3 veces con la persona y pasarlo de Romanos 1, 3 y 4. Puede hacerlo 5 de Juan o 7 veces en el Sermón del Monte. But if you do something like this, then ultimately, even it might be possible that after maybe 2 years, that the group has grown to this extent that you can split it, you can multiply it, and you can start it again with a new group. Y si se hace esto durante un tiempo, es posible que el grupo crezca al punto donde hay que dividir el grupo y ya hay 2 grupos distintos haciendo la misma cosa. Yeah, excuse me. So, you know, this is just an example how things could be done. Eso es solo un ejemplo de cómo se podría hacer las cosas. And everywhere in Europe, we see now that the corona crisis forces the church to not only think that much about the larger gathering. Y en toda Europa, esto del coronavirus nos está forzando a la iglesia de pensar de otra forma, de reunirnos. But it's a time where we rediscover the vitality of the small groups. Pero también es un momento cuando se está dando cuenta la iglesia de la vitalidad de los grupos pequeños. Now, can you imagine if a church would start with 1 or 2 or 3 groups like this? Que podéis imaginar que una iglesia que empieza con 1, 2 o 3 grupos de esta forma. I tell you, it's much joy, it's much fun. You learn a lot of that as a Christian. It's really a discovery journey. Es un gozo, es una alegría y uno mismo va aprendiendo del camino del cristiano. I just did one last week again myself with some seekers. Que lo hice una vez más la semana pasada con otros buscadores. And I went home rejoicing and singing in my car. Y volví a casa cantando en mi coche al ir a casa de nuevo. Because I was just so touched again to see how those seekers were just touched by God and by His Word and by the Scriptures. Porque fui tocado de forma increíble de cuando vi que de cómo estos estaban encontrando a Dios a través de las Escrituras. Now later we will hear from Roberto how he is doing this. Luego vamos a escuchar de Roberto de cómo él está haciendo esto. But I just want to show this picture to you of, let's say, 5 ways of that we can do we can do church. Y esto son, quiero mostrar este gráfico de cómo podemos hacer iglesia de 5 formas distintas. So in Europe, we see number 1, we see many churches declining. Hay iglesias que están en disminución. A couple of churches are plateauing. Hay algunos que están estableciéndose o se quedan ahí sin crecimiento. Some churches are really growing in number. Hay otros que están creciendo en número. There are others like number 4 that once in a while they give birth to another church, or once in a while they plant another church. Hay algunas iglesias que de vez en cuando reproducen otra iglesia. But in Europe, we have very few examples of churches that are truly multiplying. Pero la verdad es que en Europa hay muy pocos ejemplos de iglesias que están multiplicando. And I think also, especially in the context of an intercultural church, this multiplying, if it can be part of the new church in the DNA from scratch, it will be so helpful.
Pero yo pienso que al estar hablando de plantación de iglesias interculturales, si podemos poner esto de multiplicación en el ADN de la iglesia desde un inicio, esto va a ser de mucha ayuda. So, you know, it's a kind of obvious that if this is the DNA of your church, that things will really work out differently. Así que si es obvio que si esto empieza la iglesia con este ADN desde un inicio, las cosas saldrán muy distintas. So leaders choose to train others instead of doing all the stuff themselves. Así que en esto el liderazgo se forma, se pone a formar en lugar de hacer directamente las cosas. You know, if you go for a pastoral visit or you visit a seeker or you do something, you try to never do that alone, but always take someone, a trainee, along with you. Como líder, cuando vas a hacer un estudio de esto o hacer cualquier ministerio con un buscador, nunca vas solo. Siempre llevas otro discípulo contigo para que vea cómo se hace. So the leaders don't seek the spotlights and don't want to be in the center of attention themselves all the time, but they want others to flourish and to move on. Así que el liderazgo sirve sirve en lugar de gobernar. Está buscando formas de involucrar a otros también. Like 5, it's truly the priesthood of all believers. Y que cada miembro es un ministro o tiene un ministerio, un pastor. ¿Sí? And at last, you know, you see that the body of Christ really, it reaches its full potential. Y podemos ver que el cuerpo de Cristo llega a desarrollar a su máximo porque todos están involucrados. And I would say the 7th, that's not mentioned here, is the most important, is God is going to be glorified in many more people. Y el séptimo que no está puesto aquí es lo más importante, que Dios va a ser glorificado a través de su cuerpo. Now, how does this apply to an intercultural church? ¿Y cómo aplicamos esto a una iglesia intercultural? Because you are right, this actually has relevance for any church, whether it's intercultural or not. Es verdad que esto es relevante a todas las iglesias, intercultural o no. Esto es válido. You know, if we truly believe this, it's even more important to train indigenous leaders. Si esto creemos en esto, es aún más importante formar a los creyentes o líderes autóctonos de la zona. So if you want to reach the Chinese people in your nation, si quieres llegar a los chinos que están en la nación, en nuestra región, if you want to see the true multiplication, you have to start finding a key figure from China. Entonces, si quiere ver un gran crecimiento a través de los chinos aquí en España, pues se tendrá que buscar un líder de la iglesia chino. Because that will make it much more easy to multiply. Porque eso va a hacer que sea mucho más fácil multiplicar entre ellos. Sometimes it's also more difficult with some cultures to do this multiplication. Hay veces que hay culturas donde es más difícil multiplicar entre ellos. And that is because they have this high power distance. Porque esto tienen un concepto de la jerarquía de poder. And they wait always for the man of God to show up. Y la gente en esas culturas están esperando siempre al hombre de Dios para hacer el trabajo. And when the members are sick, they want the pastor to come to visit them, and not just y cuando los miembros están enfermos, por ejemplo, esperan que el pastor llegue a estar con ellos, a ministrarles. And they always want to see their own pastor in the pulpit. Y siempre quieren ver a su propio pastor, su propio líder en el púlpito predicando. In an intercultural church, this is also really important because you think about the nations where the people come from. En una iglesia intercultural, esto es importante tener en consideración de las naciones de donde vienen y las culturas de donde viene la gente. So imagine you have some international students in your intercultural church.
Podemos imaginar que si tenemos algunos estudiantes internacionales que forman parte de nuestra comunidad, you know they will be gone after 1 or 2 years. Sabemos que ellos se irán dentro de 1 o 2 años. But imagine that you would invest in them, showing them that when they are back home, how then they can multiply. Pero si podéis imaginar, si invertimos en esas personas ahora, cuando ellos vuelven a su país de origen, ellos llevarán la semilla, el ADN de cómo se puede hacer esto. So through multiplication, you can sow the seed of the gospel all over the world. Así que a través de la idea de multiplicación se puede sembrar la semilla en todo el mundo. So I really think, and I do believe that if we rediscover the golden key, Yo pienso y creo que si descubrimos esta llave dorada, if we see that this God-given dynamic of multiplication is present everywhere in nature and all around us, y si entendemos que este concepto de la multiplicación está presente en naturaleza y en todo nuestro contorno, if we are determined to apply this in our churches, y si estamos intencionalmente determinados de poner esto y aplicarlo en nuestras iglesias, I don't say it will be easy. no digo que va a ser fácil, It requires a lot dying to your own ego. requiere el morir continuamente al ego, But it will be fruitful. pero va a ser fructífero. That's it.